suegra amenaza con desheredarnos, por no tener hijos y hace un escándalo cuando nos mudamos después de la promoción de mi esposo. Soy una mujer de 30 años y he estado casada con mi esposo de 33 años, durante 5 años. Salimos durante 3 años antes de casarnos. Mis padres siempre han sido muy relajados y nunca me obligaron a hacer algo que no quisiera. Pero mi suegra es todo lo contrario, siempre nos estuvo molestando para que nos casáramos cuando salíamos, porque ya teníamos más de 25 años y le avergonzaba decirle a sus amigos que su hijo aún no estaba casado. Y una vez que nos casamos, exigió que nos embarazáramos. Nos casamos porque sentimos que era el momento adecuado, no por la insistencia de mi suegra. No estaba lista para tener un hijo, así que intentamos explicarle que no era el momento adecuado para nosotros, pero no se detuvo. Durante 5 años ha intentado convencernos de tener un bebé. Mi suegro le dijo a mi esposo que simplemente se mantuviera callado y dejara que ella hablara, porque mi suegra era la que mandaba en su casa. Y aunque eso es algo bueno para el empoderamiento femenino, nos resulta personal y realmente molesto, porque a mi suegra le importa más lo que el mundo piense que lo que nosotros pensamos. Es más importante para ella presumir ante sus amigos para ganar su aprobación, y sus amigos son un grupo de ancianas en sus 60 años, que solo hablan de sus hijos y nietos y de lo que está pasando en sus vidas. Mi esposo le ha dicho a su madre que deje de molestarnos sobre tener nietos varias veces a lo largo de los años, pero ella nunca ha prestado atención a sus palabras. Incluso habló con su padre, pero, como dije, mi suegro es impotente cuando se trata de su esposa y se negó a decir una palabra. Nos dijo que simplemente lo aguantáramos, o de lo contrario, provocaría mucho drama y a ninguno de nosotros nos gustaría eso. Lo hicimos para evitar cualquier confrontación, pero con el tiempo se volvió más difícil no estallar con mi suegra. Finalmente, perdí la paciencia con ella hace 2 semanas cuando vinieron a cenar. Estaba tratando de trabajar en la cocina, pero ella seguía hablando sobre un té de hierbas que ayuda a quedar embarazada, así que terminé diciéndole que, si tanto le interesaban los bebés, entonces tal vez debería tener uno ella misma en lugar de molestarme. Eso la calló y no me arrepiento, especialmente después de lo que sucedió hoy. No mencionó bebés ni embarazos las siguientes veces que nos vimos, lo cual mi esposo y yo agradecimos. Nos vemos bastante a menudo, ya que mi suegra vive cerca y no tiene límites, por lo que simplemente se aparece cuando le place. Pero después de mi comentario, redujo considerablemente el número de visitas, y cuando lo hacía, solo hablaba con su hijo y me evitaba como la peste. Tenía un poco de miedo de que tal vez la hubiera enfadado mucho, y no podíamos permitirnos hacer eso si queríamos heredar todo su dinero y casa. Sé que parece superficial y egoísta querer quedarse con los suegros solo por la herencia, pero ellos están bastante bien económicamente, y mi esposo también cree que la vida será más fácil para nosotros si tenemos ese tipo de dinero. Es egocéntrico pero práctico, y es una gran parte de la razón por la que hemos soportado las tonterías de mi suegra durante tanto tiempo. Además, vivimos cerca el uno del otro, así que parecía sin sentido pelear con mi suegra por solo unos pocos hábitos molestos cuando solo necesitábamos soportarla durante unos años. Mi esposo finalmente fue promovido en su empresa y nos mudamos a una casa diferente. Esta casa había sido un regalo de bodas de mis suegros, razón por la cual estaba tan cerca de ellos en primer lugar. Pero cuando ahorramos lo suficiente, definitivamente nos mudaríamos, porque mi esposo tampoco soportaba vivir tan cerca de sus padres, ya que realmente limitaba nuestra independencia, especialmente por lo entrometida que es su madre. Hace unos 3 días finalmente sucedió, la promoción por la que mi esposo había trabajado durante los últimos 5 años. Todo su arduo trabajo dio sus frutos, y ahora no solo iba a tener su propia oficina, sino también un gran aumento de sueldo. Trabaja en un banco y yo soy agente inmobiliaria, así que nuestros salarios eran suficientes para llevar una vida cómoda, pero no lo suficiente como para calificarnos como ricos. Sin embargo, después de esta promoción, somos ricos. No quiero presumir, pero mi esposo trabajó duro y pagó sus deudas, mientras yo me encargaba del hogar junto con mi trabajo, ya que él también tenía que trabajar hasta altas horas de la noche en varias ocasiones. Así que hemos ganado esto. Lo que más nos alegraba era el hecho de que finalmente podíamos mudarnos pronto y no tendríamos que lidiar más con su madre entrometida. Ama a sus padres, pero incluso él está de acuerdo en que su madre puede ser un poco difícil de manejar a veces, por lo que estaba algo aliviado de que no viniera tan a menudo después de mi explosión. Decidimos invitarlos a cenar una última vez antes de comenzar a buscar casas, y ya tenía varias que me gustaban, ya que estaba en el negocio. Fue un poco prematuro de nuestra parte, pero realmente solo queríamos informarles y celebrar esta ocasión. Así que esta noche los invitamos a cenar. Mi suegra estaba de mal humor cuando llegó y apenas sonrió o me dijo una palabra, pero no me importó. En la mesa, solo mi suegro habló, mientras mi suegra estaba malhumorada y se negaba a participar. Después de la cena, finalmente era hora de anunciar nuestras grandes noticias.
pero antes de que pudiéramos decir una palabra, mi suegra se levantó y nos dijo que tenía un anuncio que hacer. Decidimos dejar que ella hablara primero porque queríamos guardarlo mejor para el final. Y honestamente, estoy tan agradecida de que lo hicimos, porque nos dijo que había eliminado a mi esposo de su testamento y que pronto se aseguraría de que su padre también lo eliminara de su testamento. Eso a menos que podamos darle un nieto en el plazo de 1 año. Incluso nos dijo que en este punto no le importaba si adoptábamos o teníamos un bebé a través de un vientre de alquiler. Solo quería un nieto y eso era todo. Nos acusó de privarla de la felicidad de convertirse en abuela a propósito, y a menos que eso cambiara pronto, mi esposo no recibiría ni un centavo de su herencia, y todo iría a caridad. Todo fue tan ridículo que apenas tuvimos algo que decirle. Incluso mi suegro la miraba con la boca abierta. Claramente no lo había consultado antes de tomar esta decisión y no tenía idea de que esto iba a suceder. Estoy bastante segura de que esto fue provocado por mi comportamiento unas semanas atrás, pero no había pensado que llevaría las cosas tan lejos y realmente cortaría a mi esposo de su testamento. Desafortunadamente para ella, eso ya no nos parecía una amenaza real. Tal vez hubiera sido malo hace un par de meses cuando realmente hubiéramos necesitado su dinero, pero ya no, ya que mi esposo iba a ganar más que suficiente, así que no teníamos que contar con su herencia o ayuda de sus padres en caso de algún problema financiero. Estaríamos bien por nuestra cuenta ahora, por lo que le dije la verdad solo unos minutos después de que anunció lo que había hecho y cómo éramos una vergüenza para ella. Le conté el propósito de la cena que organizamos esta noche, y una vez que supo que su hijo ahora estaba en una posición prestigiosa en el banco, no solo un simple empleado, su cara realmente cayó. Había pasado años avergonzando a mi esposo por no hacer lo suficiente en su carrera, pero ahora él estaba finalmente en un nivel donde tendría a varias personas trabajando bajo su mando, y además era relativamente joven, así que fue un gran logro para él. Pero mi suegra estaba arruinándolo todo. Le dije que no iba a permitir que ella se quedara aquí y arruinara este día para nosotros, y si realmente sentía que éramos una vergüenza para ella solo porque no teníamos hijos, entonces probablemente debería irse. Quedó atónita por mi arrebato porque ahora sabía que había metido la pata y no podía retractarse de las palabras que ya había dicho. Además, si nos mudábamos y decidíamos cortar lazos con ella, ya no podría presumir ante sus amigos sobre qué hombre tan exitoso era su hijo, porque su hijo ya no la visitaría. Y eso sería mucho más embarazoso que no tener un hijo. Probablemente se dio cuenta de estas cosas tan pronto como le dije que necesitaba irse, ya que no podía simplemente quedarse en nuestra casa e insultarnos. Así que rápidamente trató de retractarse con una sonrisa falsa, tratando de felicitar a su hijo y diciendo cosas como siempre supe que lo tenías en ti y que los nietos pueden esperar de repente. Para entonces, mi esposo también había recuperado la compostura después de lo que su madre había anunciado y se veía muy molesto cuando su madre intentó abrazarlo. Dio un paso atrás y finalmente estalló con ella. Para mí, fueron solo 5 años de enojo reprimido, ya que eso es cuánto tiempo he estado casada con mi esposo y he tenido que lidiar con mi suegra. Pero mi pobre esposo ha tenido que lidiar con esta mujer toda su vida, así que no puedo ni imaginar lo difícil que debe haber sido para él. Fue años y años de frustración acumulada que finalmente dejó salir hoy, y para cuando terminó, estaba llorando. Mi esposo no es un hombre muy emocional, así que fue realmente difícil verlo llorar. Entonces, le dije a mis suegros que se fueran en un tono mucho más tranquilo para que me escucharan. Mi suegra también se veía muy molesta y trató de quedarse para hablar con mi esposo, pero no quería que la situación empeorara y le dije que podía hablar con él más tarde, cuando todos estuviéramos menos emocionales. Finalmente se fueron, y mi suegro incluso trató de disculparse, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Podría haber defendido a su hijo cuando tuvo la oportunidad, pero siempre dejó que su esposa lo atropellara. Después de que finalmente se fueron, pasé una buena hora tratando de calmar a mi esposo, ya que estaba hecho un lío. Había tenido un colapso y aún estaba muy molesto. Sabía que su relación con sus padres estaba tensa en el mejor de los casos, pero ahora se estaba desmoronando y no había nada que ninguno de nosotros pudiera hacer para cambiar eso. Eran sus padres los que tenían que cambiar, y parecía poco probable que lo hicieran ahora. Tuvieron toda su vida para ser padres solidarios y buenos, pero eligieron no serlo, y eso es culpa de ellos, así que ahora, cuando mi esposo finalmente tiene éxito, no creo que merezcan ser parte de nuestra felicidad. Mi suegra siempre ha puesto a mi esposo bajo una inmensa cantidad de presión y nunca lo hizo sentir que era suficiente, mientras que mi suegro siempre estuvo ahí viendo cómo sucedían estas cosas pero nunca dijo una palabra en contra. Es por eso que cuando mi suegra me llamó hace media hora para hablar con su hijo, la reprendí y le dije que después de las cosas que había dicho ese día, había perdido el privilegio de hablar con él cuando quisiera. Tendría que pasar por mí primero, porque no iba a dejar que hiriera a mi esposo más. Por supuesto, no le gustó y comenzó a discutir conmigo instantáneamente, pero no estaba dispuesta a seguirle el juego y colgué tan pronto como su tono cambió.
Mi esposo estaba durmiendo y no quería que lo molestaran, así que decidí no discutir con ella inútilmente. Luego me envió varios mensajes acusándome de ser la causa de los problemas entre ella y su hijo. Decía que yo era la culpable porque primero me negué a casarme con él, aunque ya estaba en la edad adecuada para casarme, y ahora me negaba a tener un bebé. Me acusa de solo preocuparme por el dinero y de convertir a su hijo en alguien materialista también, por lo que esta promoción significa más para él que un hijo. Ha pasado un tiempo desde entonces, pero me siento terrible por lo que dijo. Tal vez soy materialista y también lo es mi esposo, pero siempre hemos tratado de valorar nuestras relaciones también. No tuvimos que quedarnos solo por la herencia, porque eso vendría mucho más tarde y ahora no recibimos ni pedimos ayuda financiera a sus padres. Así que, obviamente, fue por un sentido de responsabilidad y deber que nos quedamos con ellos. Simplemente no creo que sea justo que me eche la culpa a mí de todo esto. Es demasiado tarde ahora para hablar con cualquiera de mis amigos sobre esto y creo que su juicio podría estar sesgado a mi favor también y no quiero molestar a mi esposo con esto porque está durmiendo ahora mismo. Simplemente no puedo relajarme hasta saber con certeza que no soy yo la que arruinó esto, porque no soy del tipo de persona que arruina las relaciones de otras personas para mi propio beneficio. No quiero que mi esposo corte los lazos con sus padres si soy yo la que está realmente equivocada aquí, si eso tiene sentido. Así que, ¿soy yo la que se equivocó al reprender a mi suegra cuando dijo que mi esposo y yo éramos una vergüenza para ella y nos eliminó de su testamento porque no teníamos hijos? Actualización 1. Estoy de vuelta y antes de comenzar, agradeceré a todos por sus mensajes y comentarios. Muchas gracias por tomarse el tiempo para responderme. Han pasado casi 2 días desde la cena y aún no estamos en términos de hablar con mis suegros. No es que no intentaran contactarnos, pero eso fue rechazado por mi esposo porque ha terminado con ellos para siempre. Discutimos lo que sucedió en la cena a la mañana siguiente y también le mostré los mensajes que mi suegra había enviado, que realmente me lastimaron, porque me estaba haciendo parecer la mala aquí, que había influenciado a su hijo y lo había vuelto más centrado en el dinero. Me aseguró que ese no era el caso en absoluto y hasta admitió que él mismo solo se había quedado por la herencia y nada más. Incluso dijo que si no hubiera sido por eso, se habría mudado y cortado a sus padres hace mucho tiempo. Nunca lo apoyaron emocionalmente, así que lo mínimo que podían hacer era dejarle su riqueza cuando ya no la necesitaran. Dijo que no le importaba sonar materialista ahora porque había pasado por suficiente como niño y hasta como adulto. Trató de soportar el comportamiento de sus padres, pero ya había tenido suficiente. Ahora tenía la posición que quería, el salario que quería y sabía que estaríamos bien, así que ya no necesitaba la herencia. Además, su madre ya lo había eliminado del testamento, así que había muy pocas posibilidades de que las cosas mejoraran entre ellos. Decidimos que esto era lo mejor y estábamos completamente justificados en querer cortarlos. Su madre intentó contactarnos e incluso se presentó en nuestra casa anoche, pero nos negamos a entablar cualquier tipo de conversación con ella. Simplemente no tenía sentido. Incluso si yo personalmente quería arreglar las cosas, no ayudaría porque mi esposo mismo no estaba dispuesto a hablar con su madre. Me dijo que había tenido suficiente de la presión y las molestias, y solo quería disfrutar de donde estaba ahora. Su madre ha estado enviándome mensajes de texto incansablemente, culpándome de toda esta situación y aún de alguna manera tratando de que arregle las cosas convenciendo a mi esposo de que hable con ella. No sé cómo espera que la ayude cuando sigue culpándome de cosas que ella misma provocó. Si hubiera sido una buena madre, su hijo no la estaría alejando hoy. Y si hubiera sido una buena suegra, yo no estaría permitiendo que eso suceda. Pero falló en ambas cosas, así que no tiene a nadie más a quien culpar, sino a sí misma por cómo han resultado las cosas. Y creo que mi esposo tiene razón al querer cortar lazos con ella por completo ahora. Actualización 2. Mi esposo y yo finalmente hemos elegido una casa y planeamos comenzar el proceso de mudanza en unos días. Hoy le dijo a su padre sobre su decisión de mudarse y su padre estaba realmente molesto. Me dijo que su padre trató de hacer que se quedara, pero no había forma de cambiar su opinión en este momento. Mi esposo le dijo a su padre que a lo largo de su vida había esperado que él tomara una posición por él y hablara con su madre, pero siempre tuvo demasiado miedo de decir una palabra en contra de su esposa, lo que llevó a esto. Y ahora no tenía derecho a quejarse de nada. Aunque mi suegro estaba molesto, aún era absolutamente nada comparado con cómo reaccionó mi suegra ante la noticia. Decir que no lo tomó bien sería quedarse corto, porque estaba totalmente devastada, casi me sentí mal por ella, por lo desesperada que parecía por hacer que su hijo se quedara. Nos visitó ayer otra vez, pero esta vez mi esposo decidió dejarla entrar y hablar con ella de una vez por todas. No quería ser parte de esa conversación desagradable, así que me quedé en el dormitorio cuando la dejó entrar.
No sabía exactamente de qué hablaron, pero mi esposo me contó lo esencial. Le dijo a su madre que ya no quería mantener contacto con ella debido a su comportamiento y cómo había hecho su vida un infierno competitivo. Ella trató de manipularlo diciendo que solo trataba de ayudarlo a mejorar, pero todos sabemos que la verdadera razón por la que le importaba cualquier cosa en primer lugar era porque siempre había querido impresionar a sus amigos y parientes. Eso es todo lo que ha sido. Y si realmente hubiera sido por su propio bien, entonces ella realmente se habría preocupado por él en lugar de las apariencias. Tuvieron una especie de discusión sobre esto y finalmente ella rompió en llanto y realmente exigió que cancelara la mudanza y se quedara aquí, porque no estaba dispuesta a dejarlo fuera de su vista. Cuando él le dijo que era un hombre adulto y podía tomar sus propias decisiones sin su permiso, se puso totalmente histérica y comenzó a llorar y gritarle incoherentemente. Escuché eso y hasta salí del dormitorio para ver qué estaba pasando. Mi suegra estaba enloqueciendo allí, lanzando cojines y gritando como loca mientras mi esposo trataba de hacer una llamada, probablemente a su padre. Traté de hablar con ella para calmarla, pero eso salió muy mal, ya que entonces se volvió contra mí y comenzó a lanzarme acusaciones sobre cómo yo era la que le estaba robando a su hijo y metiéndole ideas en la cabeza, lo que llevó a que la situación empeorara aún más. Pero afortunadamente mi suegro apareció justo a tiempo y se la llevó mientras aún luchaba contra él. Fue algo aterrador y triste de ver, pero me sentí aliviada de que se fuera y de que no la veríamos en un tiempo. Me siento mal por ella, pero su comportamiento hoy fue seriamente desquiciado y simplemente no quiero que vuelva a visitarnos. Mi esposo estuvo de acuerdo y dijo que hoy había sido un error. No debería haber invitado a su madre a hablar las cosas como personas civilizadas en absoluto. Obviamente, ella todavía no lo ve como un adulto y solo quiere controlarlo, incluso ahora. Y después de lo que pasó hoy y las cosas que dijo, no creo que alguien pueda estar en desacuerdo con eso. Realmente no puedo mudarme lo suficientemente pronto. Actualización 3. Hola, tengo noticias realmente geniales. Resulta que la razón por la que estaba tan sobreemocionada estos últimos días fue porque estoy embarazada. Sí, me hice la prueba hace unos días y estoy realmente feliz. Literalmente, siento que las estrellas se están alineando para mi esposo y para mí de repente. Primero la promoción y ahora un bebé. Se siente como el momento adecuado también, así que mi esposo y yo estamos increíblemente emocionados de comenzar este nuevo capítulo de nuestra vida. En este momento no hemos informado a mis suegros por razones obvias. De hecho, los hemos bloqueado en todas partes y mi esposo le ha dicho a su padre que si su madre aparece aquí después de su berrinche el otro día, se asegurará de llamar a la policía. Hizo muy claro que ya no está interesado en mantenerse en contacto y su padre aceptó mantenerse alejado, aunque no parecía particularmente feliz al respecto. Lamentablemente, mi suegra decidió ser tan insufriblemente molesta con el embarazo. Podría haber esperado solo unas pocas semanas y entonces podría haber sido parte de la vida de su nieto, pero ahora eso no va a suceder porque eligió ser psicótica. Y estoy aliviada de que mostrara sus verdaderos colores antes de que llegara el bebé, porque no querría tener ninguna de su energía loca cerca de mi hijo o incluso de mí misma cuando ya estoy embarazada, porque estoy segura de que será lo suficientemente estresante de por sí. Ya hemos comenzado el proceso de mudanza y me aseguraré de que mis suegros no puedan averiguar a dónde nos dirigimos. Lo último que necesito es que mi suegra aparezca en nuestra nueva casa una vez que esté embarazada y tampoco lo necesita mi esposo. Ahora solo queremos enfocarnos en nuestro futuro y no necesitamos que nadie interfiera con cómo llevamos nuestras vidas. Todo lo que queremos es ser felices cuando llegue nuestro bebé. No puedo esperar para convertirme en madre.